Hola amigos de Coratín, ¿cómo están? Su amigo Israel Calderón, como todos los lunes en este espacio financiero. El día de hoy voy a platicar sobre tres aspectos que, en esta semana me gustaría destacar. Número uno, las palabras de Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que habla que pues prácticamente el 1% que va a poner el empresario año con año, 8% en total para el retiro de los trabajadores, pues va a salir de la misma bolsa del trabajador. Es algo considero pues maquillado, al final digo es bueno para el trabajador, pero bueno, va a salir de las mismas negociaciones de los contratos colectivos de trabajo y van a apartar ese 1% para el retiro del trabajador. También me gustaría comentar lo que dijo el presidente el sábado pasado en el sentido de que las remesas están ayudando a incentivar el consumo en este país. Habló de la creación de empleos, etcétera. Pero me llama la atención que una política fracasada de lo que él llama el modelo neoliberal, es decir, política fracasada en el sentido que mexicanos se tuvieron que ir a Estados Unidos para generar dinero para mandarles a sus familias, pues se agarre de ahí, se agarre de las remesas para comentar que el consumo no ha parado, se ha incrementado y que eso va a recuperar la economía. Y por último, comentarte por qué los ricos, por qué los millonarios son más ricos, porque ellos invierten. Te voy a decir por qué. Quédate, por favor. Y bueno amigos, ¿qué comentó el presidente de los empresarios? Básicamente eso, como les digo, ese 1% extra va a salir de las negociaciones por los contratos colectivos de trabajo. Van a apartar ese 1% para el retiro, independientemente de lo que ya está establecido hoy en la ley. Y bueno, al final yo le llamo, no sé si sea la palabra correcta, pero bueno, al final considero que es el truco de la reforma a las pensiones. No necesariamente el empresario va a poner más de su bolsa, por eso yo considero que no hicieron alarma, no protestaron, no hubo realmente una negativa para esta reforma, porque ellos mismos ya saben que no hay ningún problema con ese tipo de cuestiones, que lo van a saber negociar con sus trabajadores. Y bueno, al final también recordó que esta reforma beneficia únicamente a empleados formales, a gente que está en la formalidad. Se le cuestionó también la parte de la informalidad. Bueno, ellos con justa razón dice, no tienen nada que ver con este tema de la informalidad. Al contrario, el gobierno es el que tiene que generar las condiciones, los empleos formales. Recordó que solamente 1 de cada 3 mexicanos, cerca del 30% de los mexicanos, tenía derecho a una pensión. Y con esta reforma que viene, prácticamente se va a abarcar mucho más porcentaje, como ya le hemos comentado. Y también recordó que actualmente las Afores administran el 15% del PIB en cuestión de recursos de los trabajadores. Y con los años, con esta reforma que se ve, ya lo he comentado, pues ellas van a ganar pues también bastante bien, porque va a aumentarse a prácticamente el 40% del PIB la participación de estos fondos para el retiro. Y eso va a ocasionar que haya más créditos con los años y obviamente con tasas de interés más bajo. Carlos Salazar también comentaba que esta reforma obviamente es benéfica para todos los trabajadores formales. Y aplaude que en ese sentido sea, en sus palabras, la reforma económica en materia social más importante de este sexenio, amigos. También amigos, como el sábado pasado, el presidente habló de economía. Habló en esta ocasión de la creación de empleos, de que el empleo se está recuperando en este país después de los meses críticos de la pandemia de COVID-19, que fue prácticamente marzo, abril y mayo, y que poco a poco se están recuperando. Aquí un poquito el cuestionamiento, lo que me llamó la atención es que el presidente agarra de la parte de las remesas. Habla de que las remesas que vienen de Estados Unidos hacia México, pues han hecho que el consumo no se pare, que al contrario se incremente. Las remesas son una válvula de escape, la verdad es que es un alivio para más de 10 millones de familias aquí en México, y eso ha hecho que de algún otro modo no haya una crisis social pues bastante fuerte. Pero me llama la atención que destaque el presidente esto, porque al final es un fracaso las remesas, o que los mexicanos estén en Estados Unidos enviando dinero. Es un fracaso de la política neoliberal que él llama, o la política neoliberal. Al final en este país en años pasados no se crearon las condiciones necesarias, las condiciones económicas para que la gente aquí se quedara y aquí trabajara y aquí ganara su dinerito. Y se tuvieron que ir a Estados Unidos, se tuvieron que ir, y desafortunadamente para ellos están lejos de sus familias. Sí, digo, económicamente no digo que les va mejor que aquí en nuestro país,
pero al final están lejos de su familia y de ahí pues este gobierno y no solamente gobiernos anteriores se han agarrado de estos recursos para de algún modo sostener al país en materia económica, en economía familiar, en la economía de los mexicanos. Obviamente dio a conocer las cifras que ya conocemos de la pérdida de empleos prácticamente en marzo, abril y mayo, se han perdido más de 1 millón de empleos, habla de una recuperación gradual en ese sentido, sigue insistiendo en la parte de la recuperación en forma de V, aunque las cifras, los números en este sentido de recuperación de empleo no se ven como una recuperación en V, más bien es bastante lento, pero bueno, son las opiniones que tiene el presidente. Y bueno, al final el presidente también comenta que prácticamente el gobierno, o así lo da a entender, está generando los nuevos empleos, es decir, comenta hemos creado tantos números de empleo, etcétera. Y bueno, recordemos que al final los empleos formales, los que están dados alta en el IMSS, en su mayoría se generan a través de la iniciativa privada. Iniciativa privada que bueno, se ha visto en ese sentido o se ha sentido poco apoyada, lo han dicho el mismo presidente del Consejo Económico Empresarial y de otras cámaras, que no ha habido el respaldo necesario, ha habido muchísima pérdida de empleos, no ha habido incentivos fiscales, los créditos que ha otorgado el gobierno pues no son suficientes, son cantidades pues bajas. Entonces también me llama la atención que en ese sentido el presidente hable de, bueno, hemos creado tanto un número de empleos, cuando en realidad, bueno, quien lo ha hecho en ese sentido y ha puesto el pecho, como se dice, pues son los empresarios. Y bueno amigos, como colofón y no menos importante, comentarles un dato que me llamó la atención. Hubo una charla del director de la escuela de la Bolsa Mexicana de Valores en una plataforma que se dedica a ofrecer cursos gratuitos incluso de la misma bolsa, de la escuela de la Bolsa Mexicana de Valores, se llama PIPTrade. Y bueno, comentó el director que hay un reporte anual de riqueza mundial de una consultora que se llama Capgemini, y comentó que en este año, en lo que va con todo esto que estamos pasando de COVID-19, en el último año, se han generado 8% más de millonarios en el mundo. ¿Y por qué se han generado 8% más de millonarios en el mundo en una circunstancia de crisis? Bueno, se han generado porque ellos invierten un tercio de su riqueza, prácticamente el 30% de sus ingresos, de su capital, lo invierten en renta variable, en acciones, en cómo se comporta el mercado. Curioso porque, insisto, se supone que estamos en una época bastante volátil, en donde a la gente le da miedo invertir, y más en México. Aquí en México invierten el 0.02, así es, 0.02, ni siquiera el 1%. Es el porcentaje que invierten en diferentes instrumentos financieros aquí en México, los mexicanos, renta variable o diferentes instrumentos. Entonces no es nada, y bueno, ese es un indicador bastante importante, porque al final la riqueza de los países se genera, o el crecimiento del PIB se genera también con las inversiones. Las inversiones es un punto fundamental para que el PIB crezca. No solamente es la parte de los ingresos, el gasto y la parte del consumo, también es la parte de las inversiones, y ese tipo de cuestiones en este país pues no se ha tomado muy en serio. Por eso el bajísimo del 0.02% de gente que invierte en este país, y obviamente la diferencia entre un país y otro pues también es abismal en ese sentido. Las bolsas que han crecido en el mundo en este año, aunque usted no lo crea, han crecido bolsas este año, y han sido Estados Unidos y China. Son los dos países más fuertes en este momento a nivel mundial y los que más ganancias han tenido. Las demás bolsas han bajado o se están tratando de recuperar, pero ese es un indicador sumamente importante para que nos demos cuenta que los ricos siguen siendo más ricos, pero no porque dejen su dinero ahí guardadito abajo del colchón, sino porque lo invierten. E incluso ellos mismos han comentado que el 90%, bueno, de la gente consultada en esta encuesta, en este reporte, comentó que el 90% que prácticamente han generado más riqueza precisamente por eso, porque lo invierten, y lo invierten en renta variable. Amigos, les agradezco mucho el favor de su atención, cuídense mucho por favor, excelente semana para todos. Recuerden que información es poder, su amigo Israel Calderón, asesor en finanzas personales y analista aquí en Cuadratín. Excelente semana para todos amigos.